Hola, el día de hoy mi compañero Rodrigo y yo les vamos a hablar de movimiento parabólico, para lo cual nos dan el siguiente ejercicio. Planteamiento del problema. Un proyectil es disparado horizontalmente con un ángulo de 35 grados y una velocidad inicial de 800 metros sobre segundo. Entonces vamos a calcular A, tiempo de vuelo, B, altura máxima, C, alcance horizontal, D, posición a los 20 segundos y E, velocidad resultante a los 20 segundos. Consideraciones. Obviamos la resistencia del aire, la curvatura de la Tierra y la rotación de la Tierra. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. La velocidad del proyectil cuando éste alcanza su altura máxima es 0. La gravedad es un vector que apunta hacia abajo, por tal motivo en nuestros cálculos la manejaremos con signo negativo. Trabajamos el valor de la gravedad como gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Miremos los datos que nos dan. Ángulo. Alfa es igual a 35 grados. Velocidad inicial es igual a 800 metros sobre segundo. Vamos a comenzar a desarrollar el ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es una descomposición vectorial de la velocidad inicial en los ejes X y Y. Se debe recordar que la velocidad es un vector, posee una magnitud y una dirección. Y como se puede observar, el vector de la velocidad, el eje X y el eje Y forman un triángulo recto. Es importante recordar que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Tenemos el ángulo de lanzamiento alfa, que es igual a 35 grados, y la magnitud del vector resultante, velocidad, que es igual a 800 metros sobre segundo. Para la resolución de triángulos tenemos, entre otras, dos herramientas fundamentales que utilizaremos en la resolución de este problema: la trigonometría y el teorema de Pitágoras. Para utilizar el método trigonométrico nos basta con tener el valor de uno de los ángulos agudos y la magnitud de alguno de sus vectores, x, y o la resultante. En este caso tenemos el valor del ángulo alfa y el valor de la velocidad resultante al iniciar el movimiento. Por lo tanto, y partiendo de la fórmula, podemos despejar el valor de la componente de velocidad en el eje X. Recordemos que el coseno del ángulo es igual a la componente en X de la velocidad inicial sobre el valor del vector velocidad. Coseno de alfa es igual a BOX sobre BO. Si despejamos en la fórmula, nos vamos a encontrar que la velocidad inicial para la componente X es igual al coseno del ángulo sobre el valor del vector velocidad. El seno del ángulo, por otra parte, es igual a la componente Y de la velocidad inicial sobre el valor del vector velocidad. De la misma forma, como lo hicimos con el coseno, entonces la resultante nos daría la componente de la velocidad en el eje Y sería igual al seno del ángulo por la velocidad inicial. Para los cálculos vamos a manejar dos cifras decimales sin aproximar, por si quieren seguir el ejercicio. Bueno, entonces vamos a reemplazar los valores. La velocidad inicial la tenemos como 800 metros por segundo y el ángulo que tenemos es de 35 grados. Esto nos daría 800 por coseno de 35, que es 0.81, y nos daría un valor de 648 metros sobre segundo. Entonces, esta es la componente de la velocidad en el eje X. Para el eje Y, tenemos los mismos 800 metros sobre segundo, pero ahora es con seno de 35 grados. Seno de 35 es igual a 0.57. Al hacer la operación nos da 450 metros sobre segundo. Continuando con el desarrollo del ejercicio, vamos al punto A. Calculamos el tiempo de vuelo. Esto es el tiempo que permanece en el aire el proyectil antes de caer. Para ello aplicaremos la siguiente fórmula. El tiempo de subida es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad. La velocidad final de subida es la velocidad en el punto más alto antes de comenzar a caer, que es 0. Aplicando esta fórmula a nuestro ejercicio, tenemos que el tiempo de subida es igual a velocidad de Y menos a la velocidad inicial de Y sobre gravedad. Poniendo los valores que tenemos en el ejercicio, entonces nos da tiempo de subida es igual a 0 metros sobre segundos menos 456 metros sobre segundos sobre
menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Recordemos que al iniciar, dentro de los parámetros que teníamos, dijimos que íbamos a manejar la gravedad como negativo. Por eso pues se nos refleja en la fórmula negativo. Continuamos. El tiempo de subida es igual a menos 456 metros sobre segundo sobre menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto nos da que el tiempo de subida es igual a 46,53 segundos. Como se dijo en las consideraciones, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces tenemos que el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida por 2. Reemplazándolo a los valores del ejercicio, tenemos que el tiempo de vuelo es igual a 46,53 segundos por 2, lo cual nos da un valor de tiempo de vuelo es igual a 93.06 segundos. Bueno, en el punto B nos piden calcular la altura máxima alcanzada por el proyectil. La fórmula de altura máxima es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Aplicándola a nuestro problema, la altura máxima sería igual a la velocidad final de y al cuadrado menos la velocidad inicial de y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Como se dijo en las consideraciones, el componente de velocidad de y cuando el proyectil está en su altura máxima es 0. Por lo tanto, al reemplazar, tendríamos esto. La altura máxima es igual a 0 metros sobre segundo, esto al cuadrado, menos 456 metros sobre segundo al cuadrado, sobre 2 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado negativo, que es la gravedad. La altura máxima entonces nos daría menos 207.936 metros cuadrados sobre segundo cuadrado sobre menos 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. La altura máxima es igual entonces a 10.608.97 metros. Continuamos con el desarrollo del punto C, que es: hallamos el alcance horizontal del proyectil. Para calcular el alcance del proyectil, que es la distancia recorrida, tenemos X es igual a velocidad inicial de X por tiempo de vuelo. Reemplazamos los valores y entonces nos queda que X es igual a 648 metros sobre segundos por 93,06 segundos. Y esto nos da un valor de X es igual a 60.302.88 metros. Continuamos con el punto D. Vamos a calcular la posición del proyectil a los 20 segundos de vuelo. A los 20 segundos de haber sido lanzado el proyectil, este ha realizado un desplazamiento tanto en el eje X, distancia horizontal, como en el eje Y, distancia vertical o altura. Vamos a aplicar la siguiente fórmula. X es igual a la velocidad inicial del componente X por el tiempo. Es igual a 648 metros sobre segundo por 20 segundos. Al multiplicar nos daría 12.960 metros que hubo desplazamiento horizontal. Para la altura ya viene afectado por la gravedad y tenemos que Y es igual a la velocidad inicial para la componente Y por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Reemplazando los valores, esto nos daría 456 metros sobre segundo por 20 segundos menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 20 segundos al cuadrado sobre 2. Al despejar, esto nos daría 9.120 metros más menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 400 segundos al cuadrado sobre 2. Esto nos daría 9.120 metros más menos 3.920 metros sobre 2. Nos daría 9.120 metros menos 1.960 metros
para un total de desplazamiento sobre el eje Y de 7.160 metros. Continuando con el desarrollo del ejercicio, vamos al punto E, donde nos piden la velocidad resultante a los 20 segundos. Recordemos que en el movimiento parabólico de caída libre está compuesto por dos movimientos, los cuales son: uno, el movimiento horizontal. Es el componente de la velocidad sobre el eje X, se rige por las leyes del MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme, que se caracteriza porque la velocidad es uniforme o constante. O dicho de otra manera, la velocidad es igual durante todo el recorrido. Por tanto, tenemos que velocidad de X es igual a velocidad inicial de X. Esto es igual a 648 metros sobre segundos. Ahora tenemos el movimiento vertical. El componente de la velocidad sobre el eje Y se rige por las leyes del MVCL, que es movimiento vertical de caída libre, en donde la gravedad afecta al proyectil. Por tanto, utilizaremos la fórmula: velocidad Y es igual a velocidad inicial de Y más gravedad por tiempo. Aplicando esto a nuestro ejercicio, tenemos que velocidad de Y es igual a 456 metros sobre segundos más menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por 20 segundos. Esto es igual a velocidad de Y es igual a 456 metros sobre segundos más menos 196 metros sobre segundo. Por tanto, velocidad de Y es igual a 456 metros sobre segundo menos 196 metros sobre segundo. Para un resultado de velocidad de Y es igual a 260 metros sobre segundo. Teniendo en cuenta los componentes de la velocidad a los 20 segundos de vuelo que hallamos anteriormente, procedemos a calcular la velocidad resultante. Para ello aplicamos el teorema de Pitágoras y hacia allá la velocidad resultante. Acá podemos ver el otro caso de resolución de triángulos, donde tenemos dos de sus lados, BX y BY, que por correspondencia con el teorema de Pitágoras son respectivamente el cateto adyacente y el cateto opuesto. Recordemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Recordemos los resultados obtenidos anteriormente. Velocidad en X es igual a 648 metros sobre segundo, velocidad en Y es igual a 260 metros sobre segundo. La velocidad resultante es entonces a la raíz igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Velocidad resultante es igual a la raíz cuadrada de 648 metros sobre segundo al cuadrado más 260 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad resultante es entonces igual a la raíz cuadrada de 419.904 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado más 67.600 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. La velocidad resultante es igual a la raíz cuadrada de 487.504 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. La velocidad resultante es entonces igual a 698,21 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, los resultados finales del ejercicio tenemos. Tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es igual a 93,06 segundos. B, altura máxima. La altura máxima alcanzada por el proyectil es de 10.608,97 metros. C, alcance horizontal. X es igual a 60.302,88 metros. D, la posición a los 20 segundos. El desplazamiento sobre el eje X es de 12.960 metros y sobre el eje Y o altura son de 7.160 metros. E, velocidad resultante a los 20 segundos. Velocidad E es igual a 698,21 metros sobre segundos. Aquí entonces tenemos los resultados finales del ejercicio y así concluimos la explicación del movimiento parabólico en este proyectil.